In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. The Lord God, Father Almighty, Father of our Lord and Savior Jesus Christ, we give you thanks for bringing us together this evening to study your revelation to us about the sacrament or the mystery of the church. And today I gather we're going to be speaking specifically of the unction of the sick. Help us, Lord, to recognize that you will our salvation and you will our wellness, but we are under the blanket of sin. And as long as there's sin in the world, there will continue to be sickness and suffering. In order that we learn that you are our salvation and that you are our only hope. And that we give glory to you in everything we think and do and say, realizing our total dependence on you. Father, Son, and Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amén. Vamos a comenzar a compartir la presentación. El sacramento de la unción de los enfermos. Por definición, la unción de los enfermos es el sacramento mediante el cual el sacerdote unge el cuerpo del enfermo, pidiendo la gracia divina para cuidar tanto el cuerpo como el alma. La diferencia entre este sacramento y el de la penitencia es que este último se administra a todos los cristianos y para la sanación de enfermedades espirituales. Mientras que el primero se administra solamente a los enfermos y para la sanación tanto de enfermedades corporales como espirituales. Hay algunos que piensan que el apóstol Santiago mencionó esta unción como un medio ordinario para sanar enfermedades. En respuesta, afirmamos lo siguiente. Si fuera un medio ordinario para sanar enfermedades, se habría dicho que cualquiera podría ungir con aceite, pero el apóstol Santiago dice que son los sacerdotes quienes deben ungir. Y el poder sanador no se atribuye al aceite, sino a la oración. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Además, inmediatamente después se dice, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Este perdón nunca puede ser concedido por medio del aceite por sí solo. Otros dicen que este era un don de sanidad dado únicamente a los apóstoles. En respuesta, basta decir que el apóstol Santiago habla de esta unción no como un privilegio especial dado a los apóstoles, sino como un sacramento que debe ser administrado siempre por los sacerdotes. O sea, para aclarar un poco ese último slide,
lo que está diciendo es que hay gente que argumenta que no, eso era algo que los apóstoles hacían solamente y que después de los apóstoles, pues, ¿verdad? Como que nadie tiene la potestad de hacer eso. Pero Santiago lo que dice en la carta, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros, a los, a los sacerdotes, para que oren por él y lo unjan con aceite. O sea que no es eh, algo que solamente los apóstoles tenían derecho a hacer, sino los ancianos de la iglesia, los sacerdotes en general. La Iglesia de Roma llama a este sacramento extrema unción o unción final, basándose en que se administra a los enfermos solamente cuando están al punto de morir. Esto es completamente incorrecto porque la Biblia habla de este sacramento como un medio de sanación y no como algo destinado únicamente a ayudar al enfermo en el momento de la muerte. Esto también es una concepción que mucha gente tiene de este sacramento. Incluso mucha gente, porque lo he escuchado, se asusta si le dicen, vamos a darte la unción de los enfermos, porque ya piensan es como si se fuera a morir, porque esa es la concepción que ha habido acá en Occidente en cuanto a este sacramento, por la manera en que hasta cierto punto la Iglesia Católica Romana pues lo ha administrado, que se guarda como que solamente para pacientes terminales o para gente que ya está a punto de morir y es casi se ve casi como ¿verdad? Como una unción para morirte prácticamente. Mucha gente tiene esa concepción de este sacramento, pero ¿verdad? Ese no es el sentido real de lo que significa. Institución del sacramento. Este sacramento fue instituido por el mismo Señor, porque se dice de los apóstoles que echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Se entiende, por supuesto, que ellos, habiendo sido enviados por el Señor en esa primera misión, fueron instruidos por Él para hacer esto. Y el apóstol Santiago en su epístola dice, capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos sacerdotes de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Debe darse por entendido que los apóstoles no predicaban un evangelio propio, sino el que recibieron del mismo Señor. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 11 al 12. Por lo tanto, el apóstol Santiago debió haber recibido esta enseñanza directamente del Señor. Además, los discípulos no pretendían haber instituido los sacramentos, misterios de la iglesia, sino que se consideraban simplemente administradores de los misterios de Dios. Como dice en Primera de Corintios, Gracias, hermano. capítulo Bendiciones, hermano. 4, versículo 1. Un momento. Seguimos. Y no se menciona de manera clara y explícita en la Biblia que Cristo instituyó este sacramento u otro. Es porque muchas cosas que él hizo no fueron escritas. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús
que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21, 25. Los padres de la iglesia afirmaron que este sacramento se practicaba como tal desde los primeros siglos. Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque como dice ahí en Juan 21, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, si vemos otro ejemplo de esto, en Hechos de los Apóstoles, Pablo dice que él estuvo enseñando en Éfeso todos los días durante 3 años. Así que uno se imagina eso, Pablo enseñando 3 años todos los días en una sola ciudad. Eso fue en una sola ciudad. ¿Cuántas cosas él no debía haber enseñado en esos 3 años? Y las cartas que tenemos de Pablo, eh, ¿verdad? Son la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son de Pablo, pero, o sea, si comparamos 3 años enseñando todos los días en una sola ciudad versus lo que hay, lo que hay escrito de él, es una mínima parte de lo que Pablo enseñó en toda su vida. Y eso es un solo apóstol. Así que, por eso es que es importante para nosotros lo escrito en la Biblia, pero también la tradición de la iglesia. Porque Pablo a mí me dice, guarden lo que yo les he enseñado, lo que les hemos transmitido, ya sea escrito o ya sea en palabra. No es solamente lo escrito. Y eso es un tema que podemos hablar después también. El tema de la sola escritura y de por qué eso es algo que realmente no funciona. Pero si vemos esa cita solamente que dice Juan, que hay muchas cosas que él hizo, que nuestro Señor hizo en 3 años que no cabrían todos los libros del mundo para escribir. Y lo que dice Pablo también, pues realmente es mucho, es mucho lo que no está escrito, realmente. Así es. Seguimos. El signo visible. Hay dos signos externos en este sacramento. El aceite con el cual se unge al enfermo antes de usarlo para la unción debe ser consagrado mediante ciertas oraciones. Y número dos, las oraciones que se ofrecen a Dios para la sanación del enfermo. Existen oraciones específicas en número de 7, preparadas por la Iglesia para este sacramento. Además de estas oraciones, también se leen ciertas porciones de la Biblia. La gracia invisible. La gracia invisible que se concede por medio de este sacramento es la sanación del cuerpo y el alma. ¿Quién tiene el derecho de celebrar el sacramento? Aunque este derecho fue dado a los sacerdotes, por supuesto los obispos también pueden celebrarlo si así lo desean. Sin embargo, fue confiado a los sacerdotes porque están en contacto directo con la congregación. Porque vuelvo una vez más al punto desde el cual comencé, no solo en cuanto a castigar, sino también en cuanto a beneficiar. Dios ha concedido a los sacerdotes un poder mayor que el de nuestros padres naturales. Estos dos, en efecto, difieren tanto como la vida presente y la futura, porque nuestros padres naturales nos engendran únicamente para esta vida, pero los otros para la que ha de venir. Ay, que pase el helicóptero ese. Perdón.
Y aquellos no pueden apartar la muerte de sus hijos, ni rechazar los ataques de la enfermedad. Pero estos otros muchas veces han salvado un alma enferma o que estaba a punto de perecer, consiguiendo para algunos un castigo más leve y evitando que otros caigan por completo, no solo mediante la enseñanza y la exhortación, sino también por la ayuda que se realiza a través de las oraciones. Porque no solo en el momento de la renegación, sino también después de la regeneración, perdón, sino también después tienen autoridad para perdonar pecados, como está escrito. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Además, nuestros padres naturales, si sus hijos entran en conflicto con personas de alto rango y gran poder en el mundo, no pueden ayudarles. Pero los sacerdotes han reconciliado no a gobernantes ni a reyes, sino a Dios mismo, cuando su ira muchas veces ha sido provocada contra ellos. San Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio, libro número 3, sección 6. Eso es una cita de ese libro de Juan Crisóstomo que él ahí elabora bien extensamente sobre el rol del sacerdocio y la magnitud y las implicaciones del ministerio que le fue dado, ¿verdad? Del poder que le fue dado. Entonces, pues, aquí están hablando de la autoridad que ellos tienen de perdonar los pecados y de reconciliar a la gente con Dios. No solamente en la regeneración, como dice, o sea, en el bautismo, sino también eh, sí, sino también después tienen autoridad para perdonar pecados, como está escrito, y ahí pues cita a Santiago, y mencionando que la cierta superioridad que tienen ellos, incluso sobre nuestros padres naturales y sobre otras personas en el mundo, porque ellos nos reconcilian con Dios mismo, tienen, tienen esa autoridad y ese poder de hacer las paces entre nosotros y Dios a través del don que se les dio de perdonar los pecados. Porque este sacramento también es para perdón de los pecados, no es solamente ¿verdad? Para sanar que también, pero también para el perdón de los pecados, la unción de los enfermos. Muy bien. You have something you want to add about unction of the sick? Well, I would like to point out that often the talk of the sacraments revolves around the classic service of 7 priests and 7 lamps and 7 readings. Let me translate that. Es bueno también destacar que este sacramento se, ¿verdad? Se relaciona con un número ¿verdad? De requisitos, como 7 oraciones, 7 sacerdotes, eh, y así por el estilo. But by nature of the service Pero of por, 7 priests, pero por la naturaleza del servicio de 7 sacerdotes, it's highly unlikely to be realized in anybody's personal experience. es muy poco probable que se pueda llevar a cabo ¿verdad? Lo dice por su experiencia personal. But just because the ideal cannot be achieved does not make the sacrament less important. Pero simplemente por el hecho de que esa idea o esa norma de que sean 7 sacerdotes no se pueda lograr, no hace que el sacramento sea menos importante o menos válido. So to be faithful to the purpose as announced in
the book of the Epistle of St. James, Siendo fieles con el texto que está descrito en la epístola de Santiago, he says, "Is- are any of you sick? dice que si alguno de ustedes está enfermo, If so, call the elder or presbyter, debe llamar al anciano o al presbítero, and that should be the general practice y eso of debe, the sacrament. y eso debería ser la práctica general del sacramento. Because every Orthodox priest is empowered to celebrate the service with just himself serving. Y porque todo sacerdote ortodoxo está, ¿verdad? Está dotado para poder llevar a cabo el sacramento él mismo, él solo. So I just thought I needed to clear that up so people don't misunderstand. Pues entonces vi la necesidad de aclarar eso para que las personas no malentiendan. The church's intent for the application of this sacrament. La intención de la iglesia para la aplicación de este sacramento. Esto. Y un poco añadiendo a eso, ¿verdad? Para los que a lo mejor no habían escuchado eso anteriormente, porque creo que en una de las clases anteriores lo habíamos mencionado, en nuestra iglesia, en la iglesia tío, pues, este sacramento tradicionalmente se hace como lo describió Abba. Eh, Se usan, ¿verdad? Participan por lo menos 7 sacerdotes, no sé si son 7 diáconos también, o incluso más de 7 diáconos. Eh, Se prenden 7 lámparas, como está en la foto en el fondo de la presentación. Se hacen una serie de oraciones, una serie de lecturas. Es una ceremonia bien bonita y bien elaborada, ¿verdad? Yo por lo menos personalmente nunca la he visto, ¿verdad? En persona, porque, ¿verdad? Como mencionaba, es raro que pase la ceremonia completa, por la cantidad que, que, pues, que se usan y los diáconos y todo el proceso, pues, por lo menos acá en Occidente es un poco difícil. Allá en Etiopía, pues, es más fácil que se pueda hacer. Eh, pero, ¿verdad? Como dice Ava, el hecho de que no se lleve la ceremonia completa con los 7 sacerdotes y todo el proceso no le quita validez al poder de los sacerdotes de bendecir el aceite y ungir a cualquiera que esté enfermo de la congregación. ¿Verdad? No le quita ese poder. Eso es una peculiaridad, una particularidad de la iglesia etíope y de nuestra tradición, que pues es muy bonita, ¿verdad? Es una ceremonia bien linda. Pero, ¿verdad? A falta del ideal, pues como quiera no le quita validez al sacramento. Correcto. En cuanto a la pregunta de Rubén, eh, los sacramentos, pues sí, son presenciales. Y pues, la unción con aceite, pues, inevitablemente, pues, implica, pues, ¿verdad? Que tienes que estar en persona para que te unjan con aceite. La oración, pues, la parte de oración no tiene que ser, ¿verdad? No, eso no tiene que ser presencial. A veces, por ejemplo, la confesión, si es difícil hacerla presencial, hay sacerdotes que en ciertas circunstancias la pueden hacer por teléfono, por, ¿verdad? Videollamada. Se hace en casos pues que sea necesario, ¿verdad? Que llegar de manera presencial sea difícil. Diferentes situaciones, pues ese sacramento a veces sí se hace, ¿verdad? Por otro medio, pero
Pues básicamente los demás, pues inevitablemente, pues tienen que ser presenciales. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Este tema es bastante corto y ya, eh, no hay mucho más que se pueda explicar. Tenemos tiempo de la clase ¿verdad? Para preguntas generales, este, sobre toda la clase, sobre todo el curso, ah, o sobre este tema. Podemos terminar la clase con un poco de preguntas y respuestas. Ah, Oficialmente con este tema también terminamos los siete sacramentos. Eh, Como quien dice, el grueso, el centro del curso. Pues hoy con esto terminamos, ¿verdad? Y cerramos. Eh, Vamos a seguir en las próximas clases, como habíamos hablado, tocando algunos otros temas que surgieron durante ¿verdad? Las sesiones o las otras clases anteriores sobre, como por ejemplo, iconografía, eh, prácticas y costumbres. Podemos hablar un poco también de ¿cómo se llama? De los concilios y todo este tema que a veces nos apasiona mucho y nos interesa mucho, ¿verdad? Sobre, eh, ¿verdad? Podemos decir que es un evento penoso en la historia del cristianismo porque verdaderamente la iglesia se supone que fuera una desde el principio y por 300 años, 400 años prácticamente fue una. Ah, una de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando le pedía a Dios, al Padre, ¿verdad? Por sus discípulos, decía, eh, oro porque sean uno, te pido, Padre, que sean uno. Como bien dice, sabiendo lo que vendría, ¿verdad? Todos estos problemas de divisiones y demás. Podemos dar una clase al respecto para que tengamos un poquito más ¿verdad? De por lo menos entendimiento por encima de qué fue lo que causó esto, cuáles son las implicaciones teológicas y, ¿verdad? Y de fe de estas controversias, ¿verdad? O yo lo llamo los ataques del enemigo a la iglesia, ¿verdad? Como el enemigo con, con ciertas medias verdades, ¿verdad? O cambios pequeñitos en cositas aquí, se ha dedicado a través de la historia de la humanidad a atacar al hombre. Así atacó a Adán y a Eva, con medias verdades, ¿verdad? Porque él le explica y le dice a Eva, no, no es que vas a morir, es que tus ojos serán abiertos, ¿verdad? Él le dice algo, sí, que tus ojos, es cierto, tus ojos iban a ser abiertos. Sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Pero Dios no quiere que seas igual que Él. Serás como Dios, ¿verdad? Ahí le miente. Le dice dos medias verdades y después le tira una mentira. Pues jamás sería el hombre, jamás sería como Dios. Eh, pero usa ¿verdad? La arrogancia eh, para, ¿verdad? Inyectar a Eva con arrogancia y con orgullo. Eh, y pues esto básicamente fue lo que hizo con la iglesia en el año 400. E inclusive en concilios anteriores el problema era el mismo. Estas medias verdades, estas medias cambios que parecen pequeños, pero que cuando uno los estudia a fondo, pues se llevan la creencia y la fe, se la llevan pues en otra dirección. Eh, y es lo que caracteriza a nuestra iglesia, las iglesias orientales, que hemos
no puedo decir hemos, pero en la iglesia hay muchos que han sido martirizados, han muerto defendiendo la fe, defendiendo la iglesia, eh, han hecho un trabajo sobrehumano eh, en preservarla. Eh, el país completo, países completos, eh, tanto Egipto como Etiopía, Siria, eh, han dado la vida por la fe. Eh, como por ejemplo San Cirilo, San Juan Crisóstomo, Atanasio, sufriendo destierros, exilio. Inclusive así llega a Etiopía los 9 monjes sirios, the Nine Syrian Saints, o los 9 santos sirios que llegaron a Etiopía por ahí del año 400, huyendo precisamente de la persecución post-Calcedonia, ¿verdad? Eh, buscando refugio en Etiopía, donde todavía se mantenía la fe intacta, donde pudieran seguir creyendo lo mismo que se creyó desde el principio. So, No, es bien interesante eso porque, por ejemplo, San Atanasio solamente fue exiliado como 5 veces. Fue, fue casi depuesto no. ¿verdad? Sucede como 5 veces. Entonces, hoy en día mucha gente tiene muchas falacias. Como decir, por ejemplo, el concilio de Nicea, eso fue el emperador Constantino que lo hizo, fue el imperio que impuso el credo, fue es verdad, como si hubiese sido una conspiración del poder imperial para establecer la fe, lo que es una falacia histórica completa. O sea, San Atanasio, por eso es que viene la frase de Atanasio contra el mundo, porque él estaba solo prácticamente, él era de los pocos que defendía la fe ortodoxa. Los emperadores, los gobiernos, gran parte de los obispos eran arianos, estaban en contra de él. Y él estuvo solo luchando contra todos ellos y defendiendo la fe y defendiendo la fe. Y fue después de su muerte que lo que él enseñó fue aceptado más universalmente. Pero en el tiempo que él vivía, él lo que sufrió fue persecución la vida completa prácticamente. Entonces son cosas, es verdad que a veces se escapan del análisis cuando la gente quiere hacer estas generalizaciones de la historia y estos argumentos así que realmente no tienen ningún fundamento. Pero la fe ortodoxa fue perseguida eh, a través de los primeros siglos y todavía, si vamos a ver. ¿Sabes? Y cuando que sí Seifa estuvo aquí, eh, precisamente estuvo en una conversación que tuvimos, precisamente él salió hablando de nuestra iglesia, la iglesia etíope, tal vez en comparación o, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, la iglesia copta, que aunque Atanasio su sede era en Alejandría, en esos destierros que sufrió, ¿verdad? Esos exilios que sufrió, tuvo que ir a Etiopía a refugiarse también. Eh, y él me decía, por ejemplo, la iglesia etíope guarda la anáfora de San Atanasio, pero la copta no. Eh, es un ejemplo, y por ejemplo, cuando uno mira toda la teología tewahedo, ¿verdad? Y todas las enseñanzas de la iglesia, es prácticamente las enseñanzas de Atanasio. Que nuestra iglesia guarda mucho y agradece y le debe mucho a Atanasio. eh, en su, ¿verdad? En todo lo que es la enseñanza y la teología, ¿verdad? La cristología y todo lo demás. So, por ese lado, pues la iglesia etíope pues, tiene una bendición especial por su ubicación geográfica y su historia de ser un lugar de refugio. Inclusive la Virgen María, Jesús de niño, de bebé, José, Salomé, ¿verdad? Cuando huyeron de Herodes, huyeron a Egipto y de Egipto no fueron muy bien recibidos y terminaron huyendo más al sur a Etiopía, donde encontraron mejor recibimiento, donde encontraron mejores condiciones para pasar
el tiempo en lo que Herodes, el peligro de Herodes pasaba, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo se refugió en Etiopía, con su madre, ¿verdad? Y su padre de esta tierra adoptivo, ¿verdad? Como que su cuidador. Imagínense después entonces también a los santos huyendo de Etiopía, apóstoles huyendo de Etiopía. Se dice que San Mateo, sí, Mateo estuvo un tiempo en Etiopía. Ah, creo que hasta Lucas también. Se dice que Lucas esto anduvo por algunas partes del norte de Etiopía. Ah, Etiopía tiene una calidad, ¿verdad? Especial. Y juega un rol muy especial desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta más allá. Por ende que se menciona tantas veces en la Biblia, está mencionado unas 40 veces en la Biblia. Sí, y la realidad es que, o sea, después de Calcedonia, cuando nosotros nos separamos, ¿verdad? Nuestras iglesias y las iglesias ortodoxas griegas y romanas se separaron. O sea, no es que ya al día siguiente, después de Calcedonia, hubo una masacre de cristianos. La cosa fue un poco paulatina. Pero ya en los años 500 y pico, o sea, la persecución fue brutal. Fue una persecución eh, bien sangrienta. En Egipto hay estimados que se dicen que murieron o sea, más de 100.000 personas que fueron asesinados por el poder imperial porque no queríamos aceptar el concilio La Iglesia Ortodoxa Siria estuvo a punto de desaparecer. Solamente quedaron 3 obispos. Hasta ese punto. Los obispos que quedaban durante esos siglos tenían que vestirse de extranjeros y ir escondidos por las casas a ordenar sacerdotes, porque no podían, ¿verdad? No lo podían hacer tan público, porque el imperio bizantino y romano los perseguía. Entonces, hasta ese punto, nuestros padres quisieron preservar la fe y no dar ni una coma, nada de lo que habían heredado de los padres anteriores a ellos, al punto del martirio. Y, y por eso es que esta tradición tiene esa particularidad, porque en la mayor parte hemos sido iglesias perseguidas en gran parte de la historia del cristianismo, por el poder imperial romano cuando eran paganos, por el poder imperial bizantino cuando eran cristianos, por los musulmanes, este, hasta nuestros días prácticamente. Hay unas cuantas preguntas en el chat. Voy a empezar a leerlas según llegaron y lo vamos contestando en ese mismo orden. Maxi nos pregunta, buenas noches, bendiciones. ¿Existe el don de sanación o es un rol netamente de sacerdocio? Eh, Digo yo, contesto yo. Sí, Sí. Eh, bueno, el sacramento como tal, el sacramento lo administra el sacerdote oficialmente, pero si vemos la historia de la iglesia, hay muchos santos y santas incluso que sí han tenido el don de sanación. Han tenido
han tenido dones de sanación y otros dones eh, que se mencionan en la Biblia, don de hablar en lengua, don de profecía en el sentido de que hay santos que ven una persona y conocen su vida, pueden ver las cosas malas que han hecho, pueden ver su estado espiritual con solo mirar a la persona, ¿verdad? Estos son dones, ¿verdad? Diferentes dones que personas, ¿verdad? Que diferentes santos de la iglesia han conseguido. So, en ese sentido, sí, hay don de sanación. Pero el sacramento como tal, el sacramento es del clero, ¿verdad? Del sacerdocio. Y hay que ver también que, según leemos la cita de Santiago, eh, hay dos elementos envueltos en el sacramento. Ah, no solamente la sanidad del cuerpo, pero también el perdón de los pecados. Pues, como dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y tenemos que también ver que todo pecado, toda enfermedad tiene un origen en el pecado. Cuando, inclusive nuestra condición misma, ¿verdad? ¿Por dónde viene la condición en la que estamos, ¿verdad? Pues viene por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva perdimos la gloria que teníamos. Este, lo mismo también así sucede con el hombre según va creciendo. Bueno, por ejemplo, una persona cae, por ejemplo, decir, en una adicción o, o una persona tiene problemas de, ¿verdad? Promiscuidad, digamos, pues va a tener unas consecuencias por ese pecado. Una persona toma mucho alcohol, se va a dañar los riñones, ¿verdad? Eh, y entonces hay un pecado detrás de la enfermedad, ¿verdad? Este, eso es importante entenderlo. O sea, que hay una doble función del sacramento, tanto que la persona sane, como también que el alma también, para que entonces sea una sanación completa, o sea, de cuerpo y alma. Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, decir que, ah, porque hay personas que tienen, como dicen, hay gente que tienen don de mano santa, que le dicen, hay gente que estudian, por ejemplo, los doctores tienen un don de sanación, porque alguien estudia para ser médico, tiene que tener cierta vocación para curar. Y verdad, hay gente que son, por ejemplo, naturópatas. Yo conozco un naturópata aquí en Puerto Rico que me salvó a mi hijo de una vez de, de una cirugía con simplemente recetándole unos remedios naturales, unos teces y unos baños de agua fría con unos teces de papaya, y eso y lo sanó, nos salvó al inicio de una operación temprana. Eh, pero eso no curó, ¿verdad? Ciertas cosas del alma. O sea, una sanación así, pues va a tener simplemente un efecto en el cuerpo nada más. No va a tener el efecto también en el alma también, en la parte espiritual. Ujú. Vamos a la próxima. Tengo una pregunta off topic, dice Girilis. Es que hoy vi que hicieron postraciones durante el servicio y no lo hice porque no sabía qué hacer. Me puse nerviosa. Cuando hacen las postraciones, ¿hay oraciones específicas que hacen durante eso? Ah, sí. Precisamente por eso nos postramos, porque son momentos específicos en la liturgia que están, ¿verdad? Preparadas para eso. Como por ejemplo, eh, cuando estuviste en el servicio, apenas comenzando el servicio, como a la media hora más o menos,
Viste que hicimos una oración larga en la que todo el mundo se postró, que el hermano diácono, por los aquellos que que le iba dando la petición y todos contestábamos, amén, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Pues esa oración es una plegaria, se llama la absolución del Hijo, ¿verdad? Una absolución, un ruego, ¿verdad? Es una petición en conjunto, donde se pide por todo el mundo, se pide hasta por las aguas de los cielos, la lluvia, los ríos, eh, por los sacerdotes, los obispos, las vírgenes, los diáconos, los fieles, aquellos que viajan por tierra, por mar, etcétera, etcétera. Como es Los una súplica, gobernantes, todo el mundo. gobernante, etcétera. Pero ahí cubrimos todo en esa oración. Eh, eh, Y es responsorial, ¿verdad? Porque el diácono dice la frase y el pueblo contesta, amén, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. O, ¿verdad? Normalmente en la iglesia se contesta, amén, Kyrie eleison, ixio tesahalen. Tesahalen. Entonces esa es la... Pero, ¿verdad? Acá lo hacemos en español, ¿verdad? Por lo menos esa parte. sí, Pero eso se hace en todas las liturgias, eso se hace. Esa parte siempre se hace. sí. Sí. También hay otros momentos más adelante en la liturgia que también uno se postra también. Sí. Ah, eso es algo Esa que esa es está. una buena pregunta Ajá. para, ¿verdad? Los que vayan a la iglesia y sepan, porque hay dos partes que el diácono dice, adoren al Señor con temor. Hay esa parte que estaba describiendo el hermano Deacon, si se fijan, ¿verdad? Cuando vayan la próxima vez, si se fijan, antes de que se diga eso, el diácono dice, adoren al Señor con temor. Y todo el mundo se postra. Tú vas a ver que el diácono el que esté haciendo de primer diácono en ese día, sale del santuario y dice, adoren al Señor con temor y se postra frente al sacerdote con la cruz. Ahí todo el pueblo se postra. Y el sacerdote hace una oración de absolución y después el diácono empieza a decir todas esas oraciones. Y el pueblo responde, amén, Kyrie eleison. Después del evangelio, hay otra parte que el diácono vuelve y dice, adoren al Señor con temor. Cuando el diácono dice adoren al Señor con temor, en esa parte la gente se postra siempre. Son las áreas de ¿verdad? Las partes del servicio donde generalmente se postran. Sí. Y después de que se dice el cántico del exilio, que, ¿verdad? Para no, no dar mucho detalle, o sea, no confundir la gente, ¿verdad? Porque a lo mejor mucha gente no ha visto el servicio y ¿verdad? No, a lo mejor no saben bien de lo que estamos hablando. Pero ya casi al final de la liturgia, antes de la comunión, se hace un cántico de Ixioma Maharene Christos, que es un cántico largo. Justo después de ese cántico, el sacerdote hace una absolución corta, una oración corta, y también la gente se postra durante esa absolución. O sea que son tres veces, Sí, unas tres básicamente. veces. Sí. Sí. Sí, ese tema de prácticas durante el servicio, estábamos hablando el hermano Diácono y yo que vamos a hacer una clase específica para eso, porque eso es bien importante. Como por ejemplo, no sé si escucharon, se dieron cuenta también, bueno, Girilis que estuvo aquí, y los que han visto tal vez liturgias en vivo, ¿verdad? Los hermanos de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Argentina, si ven liturgias en vivo, ¿verdad? Ya sea Etiopía, en Estados Unidos, acá en Puerto Rico, hay una, hay dos momentos bien importantes en la liturgia. Esto lo vamos a hacer hablar en una clase. Uno es el ajadú, o lo que Abba acá en Puerto Rico canta únicamente, ¿verdad? Y nosotros contestamos, ve amar. En esa parte, cuando el sacerdote canta únicamente o ajadú, se está invocando ¿verdad? La presencia, se está haciendo una alabanza que es específicamente para la Trinidad, ¿verdad? Un reconocimiento a la Trinidad en específico.
Y se dice dentro de la tradición que en ese momento bajan los ángeles del cielo a adorar, en ese momento de adoración. Y los ángeles se postran en el suelo. Por eso, y en ese momento nosotros estamos de pie, ¿verdad? En ese momento nosotros se supone que ni salgamos de la iglesia, ni entremos a la iglesia. Vamos a decir que usted llegó un poquito tarde a la iglesia. Y usted cuando está entrando, usted escucha ese ajadú, o ese beamane, o esas tres, cuatro, ¿verdad? Oraciones y respuestas que hay. Hasta que esa sección no termine, nadie se puede mover. Y es bien serio. Hay sacerdotes o obispos que ponen un diácono en la puerta de la iglesia para asegurarse que nadie entre o sea, la función de este diácono es pararse ahí, todo el servicio, y estar pendiente a esa sección y a la sección de Ixio. Cuando cantamos Ixio, esos cánticos y respuestas de Ixio, Marene Cristo, antes de la comunión, ahí también todo el mundo tiene que estar derechito parado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los ángeles están a nuestro alrededor, están postrándose también y haciendo oración con nosotros en esos momentos. Entonces, la teoría, ¿verdad? O la lógica de esto, o la enseñanza de esto es, si te mueves en esos momentos, le vas a pisar las alas a un ángel. Esa es la explicación de por qué no te puedes mover, ¿verdad? Es uno de esos dos momentos son los dos momentos más solemnes de la liturgia, en las cuales nadie puede entrar, nadie puede salir. Si tienes que ir al baño, en ese momento te agarró la gana y ¿verdad? La necesidad de ir al baño, espera, aguanta un momentito. Cuando termina la sección, te vas a dar cuenta que esa sección ya pasó, ¿verdad? Entonces va. Pero en esas dos ocasiones, quieto todo el mundo. En completa concentración. Porque uno es reconocimiento y alabanza durante la Hadú, y la otra en Sion es plegaria y pidiendo misericordia por nosotros, ¿verdad? Es que nos podríamos imaginar en Sion estar al pie de la cruz en ese momento. Porque la comunión está por llegar, está por salir del Santísimo la comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo está por ser presentado, ¿verdad? Es como si estuvieran literalmente al pie de la cruz. El año pasado, cuando yo asistí a la conferencia de Majibrek y Dusan, esa que estaba este fin de semana, un sacerdote lo explicó de esta manera, lo que pasa, lo que sucede en la liturgia. Y él dijo, cuando usted entra por ahí, por esa puerta, en la mañana, a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, usted no está entrando en la fecha de hoy, ¿verdad? Hoy es 26 de abril de 2026. Cuando la liturgia comienza, ¿verdad? El servicio preparatorio o antes del servicio preparatorio, cuando usted está entrando a la iglesia que se va a celebrar la liturgia, uno está entrando a el año de nuestro Señor. Desde su nacimiento en el Belén, cuando Abba está preparando el pan y preparando el vino, ahí está comenzando la vida del Señor. Ese es el año cero. Y cuando termina la liturgia, estamos en el año 33. Cuando se sirve el pan y el vino, estamos en el año 33. Nos estamos transportando en el tiempo y en el espacio del comienzo a la culminación de la vida de Cristo y a su resurrección. ¿Verdad? Así ¿cómo diríamos? De mística es esa experiencia. O sea, estamos pasando por una experiencia que nos transporta en el tiempo. Dejamos de estar entre tiempo y espacio y nos transportamos con el Señor en esos momentos en esas 3 horas, 4 horas, 5 horas que dura toda la liturgia, de bien temprano por la mañana, de la madrugada, hasta que acaba. No, no, afuera queda todo. O sea, las preocupaciones de hoy, 2026, quedaron fuera. Cuando entraste por ahí por esa puerta, te transportaste en el tiempo y en el espacio a la vida de Jesucristo, porque eso es lo que la liturgia hace. La liturgia recrea la vida de Cristo en unas cuantas horas.
desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz. Por eso es que nosotros decimos que no es que Cristo se sacrifica una y otra vez cada domingo. Como dice Pablo, él lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, cuando ese pan y ese vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no es un sacrificio nuevo. Es el mismo cuerpo y sangre que se ofreció ese Viernes Santo hace 2000 años atrás. Estamos participando de ese mismo sacrificio que Exacto. hizo nuestro Señor. Entonces la temporalidad como nosotros la conocemos deja de existir en la liturgia, como está diciendo el hermano Deacon. Deja de existir. No es algo así tan lineal como uno se lo imagina, ¿verdad? Y tengo un gato por ahí alzado. No sé si lo oyen allá. Allá vale se fue la puerta. Hay una buena pregunta aquí, del hermano de Nathaniel. ¿Cómo la iglesia interpreta Romanos 8, 29, 30 y Romanos 9, 10, 13? Sería bueno buscar la cita y leerla. Eh, me alegro mucho, muy buen comentario de Girili. Sí, precisamente en lo que buscamos la cita, quiero comentar sobre eso. Eh, Cuando estamos en la liturgia, ¿verdad? Inclusive hay una parte de la liturgia, hay varias partes, hay unas partes que, por ejemplo, nosotros los diáconos decimos algo en guiso y después lo decimos en español, que dice, estemos atentos, ¿verdad? Ah, y eh, eh, me acuerdo que en mis principios en la iglesia, los hermanos en California me decían, inclusive hay una parte en la liturgia también que dice que uno debe estar enfocado en el altar, uno debe estar pendiente. Incluso hay una parte en la liturgia, creo que dice, oh hermano, ¿por qué tu mente divaga mientras el sacerdote hace un sacrificio por ti y por él mismo? Eh, Se supone que uno esté ¿verdad? Uno haga el esfuerzo de concentrarse y mantener la mirada en el altar y ver lo que está sucediendo en el altar. Ah, Estar escuchando y estar respondiendo a lo que está pasando, porque eh, la liturgia es algo dinámico, no es solamente un, ¿verdad? Un trabajo del clero nada más. La liturgia nos envuelve a todos. La liturgia es una adoración colectiva. Eh, Requiere ¿verdad? De la participación activa de la congregación completa. Ah, una de las cosas más, ¿cómo diría? Hacer una liturgia sin público es dificilísimo para, para el clero, ¿verdad? Cuando hay poca gente en la iglesia, Difícil. no es igual, jamás es igual. Sí, no, Eh, y el formato de la liturgia mismo es responsorial. O sea, es un intercambio entre el sacerdote, el diácono y el pueblo. El pueblo tiene una parte también que hacer en la liturgia. A veces hay monasterios y lugares, pues, es verdad, que de momento pues, puede ser que no haya gente y lo que esté es el sacerdote y los diáconos. Lo hacen como quiera, ¿verdad? Pero el formato es responsorial. Tiene que haber una parte del pueblo y es dinámico en ese sentido. Porque todos estamos involucrados en lo que se está haciendo, ¿verdad? En la consagración. Porque eso es lo que significa quedasi.
que da así, una traducción pudiera ser como santificación. Santificación. Estamos A lo- santificando, tanto santificando el curbán, ¿verdad? La ofrenda que se está haciendo, eh, el pan y el vino, convirtiéndolo en cuerpo y sangre, pero nos estamos santificando todo. Todo el pueblo, toda la congregación se está santificando. Estamos haciéndonos, estamos integrándonos al cuerpo de Cristo en el proceso. Entonces es algo de todo. Y se hace la idea también, con eso de la distracción. Ese es el sentido de que la liturgia es cantada. No se hace, ¿verdad? Siempre que se pueda. Pero tradicionalmente, y cuando tú vas a una liturgia bien tradicional de tío, pues todo es cantado. Todo se hace con un sema, como se dice, con un tono, un cántico, una entonación particular. Porque la idea es eso, es también mantener la mente enfocada, mantener la mente concentrada en lo que está pasando. Y por eso es que se hace así, no se hace simplemente hablando, ¿verdad? Este, ¿tienes la cita de Romanos 8 29 30? Hay un sonido, no sé si es que alguien tiene, Sí, hay un perro por ahí. Ahí está. esos pasajes que puso Walden Nathaniel, tienen que ver con el tema de la predestinación y cómo la iglesia ortodoxa, a lo mejor, ¿verdad? Lo que se refiere es como cómo la iglesia ortodoxa entiende ese tema y entiende esos pasajes. Este, eso es un tema, eso es un tema bien denso también, que podemos, a lo mejor, yo creo que se pudiera hacer una clase completa de ese tema solamente. Sí, Este, pero si pero ves, ajá, ¿quieres leerlo? Lee desde el 26 al 30 para tener un poquito del contexto. Inclusive si no va más atrás, desde el 22 va ¿cuál dando dice? todo. Romanos 8, Sí, Romanos 8 desde el 22 hasta el 30 va dando un poquito más de contexto de lo que está Pablo tratando de explicar ahí. del 22. Sí, porque va hablando Ok, sí. del Espíritu gimiendo, como que del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Está bien, voy a leerlo entonces. Ok. Hasta el 30. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta hoy. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvados con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades,
porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ujú, está ahí. Eso es So, Romanos 8 del 22 al 30. ahí vemos que hay una, por lo que yo puedo entender al leerlo todo junto un poquito antes, o sea, sacando, haciendo como quien dice, echando la lupa hacia atrás y viendo más que solamente el verso, que hay una dinámica del Espíritu Santo ahí, trabajando. Hay una dinámica del Espíritu Santo y nosotros. Eh, y hay una fe envuelta ahí, ¿verdad? Porque dice, porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Pero si esperamos lo que no se ve, lo esperamos con paciencia. ¿Ves? Ahí hay una fe ahí envuelta. ¿Ves? Y el subtítulo por ejemplo, en la Biblia Peshita, cuando llega al versículo 26 tiene un subtítulo que dice, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo obra, intercede, revela, llama, redarguye, trabaja ¿verdad? En favor de nosotros. Ujú. Entonces, en cuanto al tema ¿verdad? Sí, a modo general, en cuanto al tema de la predestinación, eh, ¿verdad? Como digo, esto es un tema muy, muy extenso, porque esto ha sido un tema tratado por diferentes teólogos a través de la historia y obviamente la corriente ortodoxa y más la corriente oriental de nosotros sigue una línea y en Occidente acá pues se sigue una línea un poco diferente. ¿Verdad? Si vamos desde San Agustín a Tomás de Aquino y por ahí para abajo todos los teólogos protestantes, ellos siguieron una línea bien diferente de la predestinación, es verdad, en cuanto a este concepto de la predestinación, que nosotros. Y para nosotros se resume en lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, que Cristo dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. O sea, siempre hay una elección. Dios conoció, predestinó. Como por ejemplo la otra cita de Romanos 9 que habla de Isaac. Déjame buscarla para leerla, ¿verdad? Para que vean, para que vean lo que les digo. ¿Verdad? Esto es un tema ya un poco más complejo, ¿verdad? Pero solamente así por encima. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras,
sino porque él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok, entonces, en nuestra tradición, los padres de la iglesia siempre han dicho que incluso si Dios te, te predestinó, te escoge, nosotros tenemos una opción. O sea, es como quien dice, Dios no obligó a Isaac a ser bueno y a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Dios lo señaló y lo escogió, pero Isaac también decidió seguir ese llamado de Dios, ¿verdad? Por ponerlo de alguna manera. Nosotros elegimos también. Dios no nos obliga ni a ser de los buenos ni a ser de los malos. Él nos da libre albedrío. Nosotros escogemos. Él nos puede llamar desde el principio, pero nosotros también tenemos que responder al llamado, como dice, ¿verdad? El texto de Apocalipsis 3. Hay una historia que yo creo que habíamos mencionado antes creo que fueron no me acuerdo cuántos mártires fueron, creo que fueron los 21 mártires que murieron en el lago congelado. ¿Te acuerdas de ese detalle, Deacon? De la Sí, historia de los mártires, que no me acuerdo ahora mismo sí. cuántos eran, si eran Uf. 20 o 21. Creo que era un montón, eran los soldados, ¿verdad? Sí, eran como 50, no me acuerdo ahora No mismo el más, número eran como exactamente. 200, 300 o algo así, eran La muchos. cu- la- el detalle es que estaban todos estos soldados y, y como eran cristianos, los obligaron a meterse en el lago congelado para que murieran ahí, murieran lentamente, a menos que negaran la fe. Si negaban la fe, pues se podían salir del agua y calentarse y salvarse. Y todos los soldados estaban aguantando, aguantando, aguantando. Eh, y de momento, uno de los soldados se cansó ¿verdad? Se cansó ¿verdad? De la tortura y quiso salirse del agua. Pero entonces uno de los soldados romanos que estaba viendo esto, él vio que sobre cada una de las personas había una corona que bajó del cielo y la corona se posó sobre cada uno. Pero cuando este soldado, cuando ¿verdad? Este soldado se quiso salir del agua, la corona que él tenía quedó vacía. O sea que había una corona sola que él vio. Y él cuando vio esta visión y vio este milagro, ese soldado que estaba afuera, que no era cristiano, él quiso entrar al agua, porque él dice, si él rechaza esa corona, yo la quiero. Y él entró al agua y murió con los demás cristianos. Fue un mártir también. Entonces, pues más o menos ese es el concepto. ¿Verdad? Nosotros escogemos. Nosotros tenemos poder de atender ese llamado o rechazarlo. Pablo en una dice, es la voluntad de Dios que todos se salven, o es el deseo de Dios que todos se salven. Si es el deseo de Dios que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? ¿Verdad? Si es el deseo de Dios que todos se salven, como dice la Biblia, ¿por qué no todos se salvan? Porque hay elección, ¿verdad? Porque cada cual escoge. Y no solo nosotros, los ángeles también. Los ángeles también los hizo libres de escoger. Ellos pueden escoger. Hay una historia así parecida, no sé si en el Sinaxario o en unos santos también de la época, de esa época de persecución y eso, que eran dos hermanos.
Uno era justo, recto, así como la historia del hijo pródigo. Uno era como el hijo pródigo, un desastre, pecador, desastre, vida desastrosa. Y el otro era justo, recto, buena vida, impecable. Pero ¿qué pasa? Que el hermano bueno detestaba al hermano ¿verdad? Desastroso o el pecador. Entonces sucedió que, ¿verdad? Pues había persecución y iban a martirizar al hermano bueno. Y entonces iba de camino al martirio. Y entonces el hermano malo, al ver que van a matar a su hermano, va corriendo detrás de la procesión, ¿verdad? Del martirio, porque lo llevaban amarrado en un caballo, ¿verdad? En una carreta, a martirizarlo, ¿verdad? Y el hermano bueno iba decidido al martirio, ¿verdad? Este, y entonces el hermano malo, ¿verdad? Le da pena por su hermano y va corriendo donde él, llorando, de decirle, ay, hermano mío, por favor, perdóname que o sea, que en ese momento como que él se convierte al ver el sacrificio del hermano. El hermano va camino a ser martirizado. Y justo cuando ya está ahí a punto de que lo decapiten, el hermano seguía diciendo, el bueno seguía negándole el perdón al hermano malo. Entonces, el, el hermano bueno ve a los ángeles bajar con una corona, ¿verdad? Algo así parecido a esa otra historia. Y al ver el hermano malo, ¿verdad? Que viene la corona para su hermano, la corona está aguantándose, los ángeles están esperando que el hermano bueno perdone al malo. Y el hermano malo no lo acababa de perdonar. Entonces el hermano malo se tiró a, como quien dice, junto con los, ¿verdad? Con los que lo iban a decapitar y dijo, yo soy cristiano también, mátenme a mí, mátenme a mí. Y entonces pues lo agarraron a él. Entonces el hermano bueno aún seguía diciendo, ¿verdad? Que no lo quería perdonar y como que la mente ¿verdad? Ya llegó a un punto entonces que quería negar la fe. Y prefirió negar la fe. En su mismo, ¿verdad? Falta de compasión o falta de perdón a su hermano, decide negar la fe y dice, no, no, que como que se le niebla la mente y dice, mira, y se da cuenta de que lo está a punto de ser martirizado y dice, no, 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 yo no soy cristiano nada, yo no soy cristiano nada, ¿por qué me van a matar a mí? Y entonces el hermano malo toma su lugar y es martirizado por el bueno. Eh, Tienen un nombre, si después lo busco y se los encuentro. Es bien, una historia bien interesante que cuando yo leí esa historia me puse a pensar sobre mucho. Y por ejemplo, hablando sobre el tema anterior, ¿verdad? O eso que leímos de Romano, aquí tenemos como un contraparte. Desechar al viejo hombre. Esto es Efesios 4:17. Este es el tema. Desechar al viejo hombre. Esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Los que cortaron su esperanza, continúa el 19, y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez. ¿Mm? Ahí dice, los que cortaron su esperanza. ¿El que dice? Que tenían esperanza. Pero ¿qué hicieron? Se entregaron, ellos mismos solos, se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por voluntad propia. ¿Mm? Y es lo que dice ahí en el versículo anterior.
entenebrecidos en su entendimiento. O sea, su mente fue eh, oscurecida. Y Pablo está exhortando a los efesios que, que no se conduzcan ya como los demás gentiles, ¿verdad? Que andan en su vana manera de pensar, que cambien. Pero hay una, ¿verdad? Una parte que uno tiene que hacer. Sí, sí. Por eso los padres de la iglesia y sobre todo en los primeros siglos hablan mucho de este concepto de sinergia. O sea, sinergia lo que quiere decirle o colaboradores, que Pablo usa mucho esa palabra. O sea, la usa varias veces en sus cartas, de que somos colaboradores con Dios. Que en el griego esa palabra es de verdad, la palabra de donde se deriva sinergia. O sea, es una relación de Dios con nosotros. Que Él nos escoge primero, Él nos llama primero. O sea, la salvación viene de Él nos llama, pero nosotros tenemos que responder al llamado, que es un concepto un poco diferente que, ¿verdad? A lo mejor acá en Occidente, eh, planteamientos teológicos más modernos y ¿verdad? De este lado del mundo, por así decirlo. Pero los padres de la iglesia siempre enfocan mucho en eso, en la sinergia, en la colaboración, en que nosotros también jugamos un papel, nuestra decisión, nuestro esfuerzo. No es lo que nos salva, pero juega un papel porque nosotros tenemos que aceptar el llamado, tenemos que, tenemos que abrirle la puerta a Cristo, ¿verdad? Como dice Apocalipsis. Él nos llama, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta. Tenemos que aceptar lo que Él nos está dando. Y no envanecernos, ¿verdad? Como lo que leyó digo, no envanecernos en nuestros propios pensamientos, sino abrirle la puerta es aceptar lo que Él nos está diciendo, aceptar la verdad que Él nos trae, no la verdad de nosotros mismos, no lo que nosotros queremos entender y las ideas que nosotros tenemos y nuestros propios pensamientos, porque eso es orgullo realmente. Es aceptar lo que Él nos está dando como Él nos los está dando, en el orden que Él nos los está dando. Aceptar eso y abrirle la puerta. Nosotros jugamos un papel en eso. Porque entonces si decimos que Dios simplemente, ¿verdad? Si el ser humano no tiene libre albedrío, aquí estamos hablando del libre albedrío realmente. Si el ser humano no tiene libre albedrío, no escoge, y Dios pues decide arbitrariamente que unos se salvan y otros se van para el infierno, pues entonces Dios es un tirano. Sería la injusticia más grande del mundo. Porque entonces condena a alguien para el infierno cuando esa persona no tuvo ninguna decisión. Y condena a otros para salvarse, o sea, escoge a otros para que se salven y ninguno decide. Todo es criterio de él. Pues entonces eso es una injusticia. Uno se salva o se condena, Dios llama. Pero la salvación o la condenación está en la elección también que uno hace. Amén. Eh, Voy a leer algunos de los comentarios a lo que hablamos para ir contextualizando, porque son como comentarios preguntas. Otro, otro pasaje, ¿verdad? Para a lo mejor cerrar con eso por ahora, ¿verdad? Porque es un tema, ¿verdad? Bien amplio, sí, sobre todo si vamos a comparar
los enfoques ortodoxos con otros enfoques, ¿verdad? Y hacer esa teología comparativa, por decirlo así. Pero, por ejemplo, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Deuteronomio 30:19. Hay que ser. Eh, Aquí hay una pregunta de Girilis que dice, ¿verdad? Cuando creo que fue cuando contestamos lo de las postraciones, y dice, "Oh, ok, y cuando lo hacen a silencio, me imagino que te refieres a cuando nos postramos en silencio, Girilis. Estás ahí. O puedes encender tu micrófono si quieres también. ¿Me puedes explicar mejor la pregunta? Sí. Ah, cuando nos postramos en silencio. Bueno, hay varios momentos. Por ejemplo, cuando uno entra a la iglesia, al nada más entrar, ¿verdad? Llegando, nos postramos o sea, en silencio, en oración, como, como manera de saludo, como manera de reconocimiento que hay una presencia divina, que Dios está ahí, ¿verdad? Nuestro Señor está ahí, la Trinidad está ahí, los ángeles están ahí. En el altar está el arca de la alianza, ¿sabes? Está la presencia de Dios misma ahí. Por eso nos postramos cuando llegamos ahí, hacemos una oración, ¿sabes? Cada cual tiene una oración, algo en la mente que decir. Yo creo que no hay ninguna oración en específico para ese momento de esa postración cuando uno llega en la mañana. Yo personalmente muchas veces lo que digo es, Dios Señor, Dios. Oh Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Esa es mi oración. A veces tengo alguna petición en específico, a veces llego bien cansado en la mañana cuando llego el domingo al servicio y a veces me postro frente al icono de la Virgen María. Primero me postro ahí frente al icono de la Virgen María, después me postro frente al icono de la crucifixión y a la Virgen María le pido que le pida a su Hijo que me fortalezca y que me dé fuerzas para cumplir con el servicio del domingo. Y luego cuando me postro frente al icono de la crucifixión, le pido al Señor Jesucristo que tenga misericordia de mí, un pecador, y que me perdone mis pecados y que me dé fuerza, que me dé fortaleza para llevar a cabo lo que de verdad, lo que se me ha encomendado, mi tarea y eso, ¿verdad? Pero eso es que eso es un momento bien personal. Ah, eh, Hablando de esto mismo de las postraciones, no todo el mundo lo hace, pero hay quien también se postra antes de recibir la comunión. Ah, Cuando en California yo hacía comunión, ¿verdad? Como laico, yo veía a los niños, todos hacer filita y todos iban con sus manitas así cruzadas en la fila de la comunión, ¿verdad? Y nunca, así nunca veías a un niño postrarse antes ¿verdad? De recibir la comunión al llegar frente ¿verdad? Al mess of work, ¿verdad? Que es como esa iglesita pequeña de donde Abba saca el pan y te lo da y te dice el cuerpo de Cristo. Y esa mesita donde se pone esa iglesita pequeña de donde sale, ¿verdad? Eh, no veía a los niños postrarse, pero cuando yo hacía la fila, usualmente con los más mayores, ¿verdad? Porque hay un orden en eso también. Primero van los niños, van los varones al frente, después van las niñas detrás y van así como en escalerita, como en edad, por edades. Y entonces después cuando ya terminan todas las niñas, los niños y niñas, entonces van los jóvenes, teenagers, adolescentes, ¿verdad? En fila ahí detrás. Cuando van los muchachos adolescentes, entonces después van los, eh, los hombres más ya más adultos. Y así cuando yo veía a los más adultos ya ahí en fila, pues entonces yo me iba detrás de ellos.
Y yo veía que los adultos se postraban al llegar frente al mess of work, ¿verdad? A esa iglesita así pequeñita que está sobre la mesa donde está el sacerdote, donde está sacando, ¿verdad?, la comunión y la está dando en la boca. Y yo veía que se postraban. Y yo pues empecé a hacer lo mismo. Y empecé a postrarme antes de recibir la comunión. Y ves, hay quien cada cual, güey, que tiene su costumbre, ¿verdad? Se supone que cuando uno reciba la comunión, uno se la netela, haga así, ¿verdad? Reciba la comunión en la boca y inmediatamente uno se tape la boca. ¿Eso qué significa? Eso significa Cristo entró en este sepulcro y Cristo entró envuelto en lino, ¿verdad? Como José y Nicodemo, que envolvieron a nuestro Señor en lino para ponerlo dentro del sepulcro. Nuestra boca es un sepulcro, ¿verdad? Ahora tienen otro simbolismo, ¿verdad? De la liturgia. Eh, el cuerpo es ofrecido en la cruz, como cuando decía ahorita, cuando estamos cantando Ixio, es como si estuviéramos viendo a nuestro Señor en la cruz colgado, ¿verdad? Y entonces cuando es entregado por nosotros, entonces va a su muerte y luego a su resurrección. ¿Dónde es la resurrección? Pues nosotros mismos debemos dar esos frutos de resurrección. Nosotros seremos partícipes de esa resurrección, ¿verdad? Eh, So- son, son cositas que son prácticas. Eh, no todo está. Eso que si uno va a buscar esto en internet, ¿verdad? En la web, a lo mejor no lo encuentra. Bien difícil que encuentres eso por ahí. Se los digo, pues, a manera como un extra, para que tengan algo más, ¿verdad? Lo que es la práctica del Kedasi, como decía el hermano, podemos estar hay estos temas que podemos estar clases enteras, que sería muy bueno hacer una clase, de esto hablamos hoy, hacer una clase sobre práctica, Ujú. cuando uno va a la iglesia, como de, por ejemplo, quitarse los zapatos, la netela, cómo se pone la netela, ¿verdad? Eh, Y también ah, en las postraciones que se hacen durante la liturgia, son durante oraciones de absolución. Entonces, pues ahí también es importante pues uno tratar de meditar y concentrarse en lo que el sacerdote está diciendo, en en la oración que está haciendo el sacerdote por nosotros. Y por eso ¿verdad? Durante esas partes, pues nos arrodillamos. Y a veces, pues los que no se puedan arrodillar, pues se pueden sentar y agachar la cabeza también. A veces, pues se puede hacer así, dependiendo, ¿verdad? La condición de cada cual. Pero como son oraciones de absolución, eh, pues generalmente por eso es que durante esas tres partes, pues ¿verdad? Se suele arrodillarse. también alguien pudiera escribir en el chat de WhatsApp los nombres de los coros que cantan en GIS. ¿Te refieres a los coros que cantamos después de la comunión o los cánticos durante la liturgia? Al hermano Rafael Ángel Carmona Arroyo, que puso aquí el correo electrónico para cualquier información que puedan mandar. Seguro que sí. Por favor, si estás en el chat, pon tu correo electrónico ahí para tenerlo. Si estás en el chat de WhatsApp, por favor, pon ese correo electrónico ahí. Eh, Rangel_Carmona@hotmail.com. Ah, no sé si tienes, ya has visto el canal de YouTube. En el canal de YouTube puedes ver las clases anteriores desde el comienzo y otros temas también que tenemos en el canal, predicaciones y demás. Si puedo copiar esto y ponerlo acá.
Ok. Ok. De lo que dijo Girili, bueno, si, ¿verdad? Si tú tienes esa situación, ¿verdad? Te puedes sentar. No es que generalmente el servicio es de pie, la mayoría del servicio, pero, ¿verdad? En ese caso, pues sí, te puedes sentar, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay problema con eso. Generalmente, como dice, ¿verdad? Como había dicho el hermano Dicon, hay tres, eh, bueno, realmente cuatro partes principales pues, que se trata de que la gente esté de pie, que es al principio cuando se hace la Hadú, el cántico de inicio de la Hadú, se trata de que, ¿verdad? Todo el mundo esté parado, de pie, quieto, en lo que pasa esa parte. También durante la lectura del Evangelio, principalmente, cuando el sacerdote está leyendo el Evangelio, que estamos afuera con la sombrilla y están todos los diáconos afuera con el sacerdote. También durante el Evangelio, pues, ¿verdad? Es una de las partes importantes que la gente está de pie. Hay otra parte después del Evangelio, que es el cántico del Javene, que a lo mejor lo escucharon. El Javene también es un cántico bien importante y pues ahí también la gente está de pie y al final el Exío. Esas cuatro partes por lo menos, ¿verdad? Si pueden estar de pie, pues es importante, pero si no, ¿verdad? Si, ¿verdad? Por dolor o condiciones, lo que sea, ¿verdad? Si no se puede, pues uno se puede sentar ¿verdad? Dependiendo la situación de cada cual. Pero, ¿verdad? Eso mientras vayas y veas, pues vas a familiarizarte con todo. Así de momento, pues decirlo, pues a lo mejor uno no lo ve bien, pero en la medida que uno va yendo y conociendo, pues uno se lo aprende. Hay una pregunta aquí del hermano Álvaro Vargas. Eh, ¿Qué santos padres compusieron la liturgia? Ok, esta es una muy buena pregunta. Ah, la liturgia, hay varias. Está la liturgia de el Quedasi, ¿verdad? O la anáfora de los apóstoles. Está la anáfora del Señor, del Lord Ixio, Quedasi Ixio, Quedasi Mariam. Se dice que la anáfora de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a los apóstoles, por eso se llama la anáfora de los apóstoles. ¿Cuándo Jesucristo le enseñó eso a los apóstoles? En esos 50 días desde su resurrección a su ascensión, que es lo que ahora mismo celebramos y recordamos. Eh, el Señor les enseñó más a profundidad lo que comenzó en la noche de la institución de la Santa Cena, en este tiempo. Dice que hay un libro que se llama el libro del pacto, eh, que en la liturgia, en la parte de lo que se llama el servicio preparatorio, hacemos una oración que se llama la oración del pacto. Eso es parte de eso viene de ahí, de ese libro del pacto que nuestro Señor le dejó a los apóstoles y por ende a nosotros. Ya aparte de esa, pues está la anáfora del Señor, la anáfora de la Virgen María, ¿verdad? De Saint Mary. Esa se dice que la escribió, creo que San Efrén o Heriáclos, ¿verdad? Fue un santo que escribió esa anáfora de la Virgen María. Hay una anáfora de Atanasio, San Juan Crisóstomo. Son 14, por ahí después le podemos conseguir la lista completa para que las vean. Pero sí, ahí están la anáfora de los 318, que fueron los 318 padres que se reunieron ¿dónde fue? En el primer Sí, concilio. hay varias Sí, no. Y pero son digo, para que 14. a lo mejor los que de verdad no, es verdad, no hayan visto esto antes, en el Quedasi, la primera parte del Quedasi, hasta que se lee el Evangelio,
y un poco después del Evangelio, siempre es igual, ¿verdad? Mayormente siempre es igual, esa parte no cambia. Después del Evangelio es que viene la parte que es lo que Edicon está diciendo, que es la anáfora, durante esa parte es la parte importante donde se consagra el pan y el vino. Y digo importante, ¿verdad? Porque en nuestra tradición nosotros decimos que no hay o sea, no señalamos realmente un punto específico en la liturgia donde decimos, ah, aquí es que el pan se convierte, ¿no? Nosotros no decimos eso. Nosotros no decimos, ah, el pan se convierte aquí o después de esta oración o después, no señalamos un punto específico. Pero el- la parte importante en cuanto a eso es la parte de la anáfora, porque ahí el sacerdote está más directamente, eh, ¿verdad? Haciendo las oraciones de consagración del pan y el vino. Y esa parte de la anáfora es que son las 14 hay 14 anáforas, 14 versiones de la liturgia. Y, y pues cada una es diferente, cada una tiene unos temas, trata unas cosas específicas. eh, y pues, ¿verdad? Cada una tiene su particularidad. Algunas se usan para unos días festivos, otras para otros, eh, y así por el estilo. Tienen mucha enseñanza teológica, las anáforas, y eran también una manera de educar, verla históricamente, una manera de educar a la congregación. Porque tú solamente con escuchar las anáforas, domingo tras domingo, tú estás aprendiendo todo de la fe, básicamente. Ahí Teología. está todo, en las anáforas, Ahí está la sí, teología. ahí está todo, exacto. Toda la teología de la iglesia está en las anáforas, de manera simple, resumida, incluso poética, de una manera, ¿verdad? No como un tratado filosófico, sino de manera más poética, más condensada. Y por eso son bien importantes y cada una pues tiene, ¿verdad? Unos temas específicos. Amén. Después la podemos Se- compartir en el grupo para que vean si todo. lo quieren en inglés, hay un PDF en inglés que se consigue en internet, Ujú. de la liturgia etíope, y ahí tiene todas las anáforas. Nosotros en español hasta ahora por lo menos tenemos dos completas y una tercera que estamos ya casi terminando, pero esas son las que tenemos por lo menos traducidas en español nosotros. Las demás pues poco a poco con el tiempo. Eh, y, ¿verdad? Con ayuda del que esté interesado en ayudar, pues esperamos poder traducirlas todas eventualmente. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar con una oración. Terminar un poquito temprano hoy. También quería decir, gracias a todos, ¿verdad? Los que se han quedado hasta, me acuerdo el primer día cuando comenzamos, que éramos como 40, 45. Eh, Hoy somos 11, o sea, es normal, no es nada Sí, nuevo. sí. Eh, ¿Verdad? Eh, siempre ha sido así toda la vida. Desde los principios, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los felicitamos a los que han completado el curso, ¿no? De domingo tras domingo y han estado aquí viendo en vivo. Sí que es posible ver la clase después grabada y eso, pero no es lo mismo. Es importante sacar el ratito ¿verdad? Y hacer preguntas, poder hacer la pregunta en el momento. De verdaderamente los felicito a todos los que han estado aquí, los 11 15 que hemos estado casi todos los domingos ya desde la primera, segunda clase empezó a bajar ¿verdad? La asistencia. Igual, es normal. Cada cual está en su tiempo, en su misión, en su Es andar. como,
como la historia de Gideón en la Biblia, que él empezó como con 32.000 y al final quedaron 300 cuando, cuando fue Sí, es, eliminado. es normal, Sí. pero nada, felicitaciones y este, ah, quería decirle, le habíamos prometido un certificado, ¿verdad? Al principio de la clase, lo vamos a preparar y se lo vamos a dar cuando terminemos. Nos faltan unas varias clases, como venimos diciendo. Vamos a hacer unas clases sobre estas otras cositas extra, ¿verdad? Las vamos a preparar y las vamos a tenerlas en los próximos domingos y les tendremos su certificado, ¿verdad? De haber completado el curso. Ah, y, ¿verdad? Los que han tomado este curso ya queda de ustedes, o también o quedará de nosotros, para el caso de los hermanos en Latinoamérica, en Sudamérica, cuando los podamos visitar o cuando ustedes puedan viajar a bautizarse. A los hermanos aquí en Puerto Rico que han tomado el curso, obviamente ya, como quien dice, ya han recibido su catequesis. So, podrían entonces hablar con Ava, hablar con nosotros y coordinar cuando ustedes se sientan listos o preparados para entonces dar el próximo paso, que es el bautismo. Este, eh, a los hermanos en Sudamérica les exhorto que continúen el trabajo que están haciendo. Odel en Bolivia, Maxi, Francisco en Chile, eh, Rubén en Argentina. Continúen trabajando, continúen orando y continúen dándole forma a esta idea. Aquí en Puerto Rico todo comenzó con una idea, todo comenzó con eh, un mandato. Will you preach? ¿Predicarías tú? Sí, padre, si usted dice, así lo haré, no haré como Jonás y correré para otro lado. Así comenzó, una idea, una idea, un mandato, una inspiración, una motivación, un toque del Espíritu Santo. Eh, y hasta el día de hoy, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar aquí? El día de hoy. Hace un año atrás, 2 años atrás, era un sueño inalcanzable. 3 años atrás era como, oh, Dios mío, ¿cómo será eso? Y se logró. Nuestro Señor nos ayudó. So, es lo mismo para ustedes, ¿verdad? Estamos aquí en la mejor disposición de ayudarlos y asistirlos en todo lo que podamos hacer. Pendiente a la arquidiócesis, los que ya han hablado que tienen contacto con la arquidiócesis, que ¿verdad? Escuché de Francisco que hay una reunión pautada para mayo, pues manténganse ahí, sigan trabajando. A los otros, pues yo después me comunicaré, les contaré un poquito de lo que he escuchado, ah, y perseveren, manténganse en firme. Como leímos ahorita en uno de los pasajes, creo que fue en el de Efesios, perseveremos. A través de toda la Biblia se usa la palabra perseverancia, paciencia, esfuércense. Los exhortamos, exhortaciones, súplicas, plegarias, peticiones, eh, todo el tiempo, ¿verdad? Mantengámonos en oración, tratemos de vivir una vida recta, eh, ¿verdad? Mantengámonos en oración para que podamos dar fruto, para que podamos convencer a otros de que nosotros mismos andamos en el camino correcto y hemos encontrado algo valioso, lo cual vale la pena pelear por. Amén. So, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé con oración. Vamos, close us in prayer. Okay. Name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. The Lord God, Father Almighty, Father of our Lord and Savior Jesus Christ, we give you thanks for bringing us together. Through this instruction and achievement on the sacrament of holy unction, anointing of the sick. Help us, Lord, to recognize your presence in our midst and to give thanks to you always, Father, Son, and Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen.
Amén. Amén.